Saludos amigas y amigas desde la capital de la República. Vamos a darles a conocer un tema que también nos ha concitado muchísimo interés y que ha sido motivo de primera página en algunos medios de comunicación en las últimas horas. Por ejemplo, se dice que desde el mes de octubre ya va a aparecer en nuestro país la gasolina Ecopaís. Incluso se está preveyendo que desde este mes que les acabamos de mencionar, es decir, desde octubre, en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a una crónica suelta de un rotativo del puerto principal, comenzaría ya a extenderse la gasolina Ecopaís. Oh, sorpresa, dirán algunos, todavía no nos hemos enterado. ¿Qué está pasando en el Ecuador? No se nos anuncia con la debida antelación qué es esto de la Ecopaís, que está asociado a lo que significa los biocombustibles. Pues para hablarles de este tema hemos invitado a una persona experta en esta materia, la doctora en biología Elizabeth Bravo. Ella es profesora de la Universidad Salesiana en la capital de la República y miembro de Acción Ecológica. Muchísimas gracias por venir, doctora. Bueno, en primer lugar, ¿usted conocía algo de esta información que nos están dando a conocer algunos medios de comunicación que nos van a comenzar a vender esta gasolina que se llama Ecopaís? Bueno, el Ecopaís se vende desde hace algún tiempo ya en el país. ¿Ya se está digamos, en Guayaquil. ¿En Guayaquil? En Guayaquil. Es un plan piloto. La idea del plan piloto era que todos los carros de Guayaquil rueden con el 5% de etanol en una mezcla con gasolina. Pero el problema que tuvieron fue que no pudieron abastecerse de la suficiente cantidad de etanol, porque la producción de caña no abastecía la demanda nacional. Porque la caña sirve, el etanol proviene de la caña, por eso se llama agrocombustible o biocombustible, porque son productos agrícolas, ¿no? Y el principal uso de la caña es para el azúcar. La gente, lamentablemente, en el Ecuador consume mucho azúcar. Son las mismas plantaciones de caña las que estarían destinadas para la producción de etanol. No tenemos, usted me comentaba antes de la entrevista que, por ejemplo, los brasileños ya vienen consumiendo etanol desde hace muchos años y que aproximadamente para abastecer el mercado, que es tan grande, dicho lo demás, ¿no? Son casi 300 millones de habitantes en Brasil, entonces tienen 7 millones de hectáreas plantadas con caña de azúcar para sacar el etanol. Nosotros aquí en el Ecuador en esto debemos estar todavía con una siembra muy pequeña de etanol, de caña de azúcar, perdón. Mira, en el caso de Brasil, no solamente tiene 7 millones de hectáreas de caña, pero por cuestiones de precios y de mercado, en algunos años inclusive importan etanol de Estados Unidos. Por muchos años... ¿Los americanos tienen caña de azúcar? No, es... ¿Ya procesado el producto? El procesado de maíz. ¿De maíz? Sí. O sea, los americanos sacan etanol de maíz. De maíz. Ya. Mira, por muchos años Brasil fue el primer productor de etanol. De hecho, se usa etanol en la gasolina desde hace muchísimos años en Brasil. Y luego, en la segunda parte de la década de los 90 comenzó a promocionarse, hubo como un boom de promocionar el etanol. En parte porque el petróleo es un recurso no renovable, porque el petróleo se encuentra en zonas geopolíticamente complicadas. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, el Oriente Medio. Hay también reservas importantes en el oeste de África, que son países donde generalmente hay guerras civiles. Entonces, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos no quería depender tanto de la energía es una cuestión vital en cualquier país. En Estados Unidos es el primer consumidor de todo tipo de energía en el mundo. Entonces ellos no querían depender tanto del petróleo importado. Entonces vieron en los agrocombustibles una posibilidad. Entonces en Estados Unidos se hace de maíz. En ese momento el 30% de la producción de maíz de Estados Unidos está destinada a etanol. Recordemos que Estados Unidos es el primer productor de maíz del mundo. Entonces es importantísima la cantidad de maíz que está destinado a etanol. Ahora, ¿por qué a veces Brasil importa etanol de Estados Unidos? Por cuestiones de precio, porque está altamente subsidiado el etanol de maíz en Estados Unidos. En el caso de los ecuatorianos, fíjense en ustedes esta información tan interesante de que ya en la ciudad de Guayaquil hay este proyecto piloto, por decirlo así, de funcionar los automotores con etanol.
es decir, con la gasolina Ecopaís. Usted dice que esto ya se viene haciendo algún tiempo atrás. Se viene haciendo más o menos desde el año 2011, si no me equivoco. Desde el 2011. Sí. Entonces, es una información muy interesante. Fíjense ustedes que en otras partes del país incluso no caemos en cuenta de que en la ciudad de Guayaquil ya funcionan muchos automotores con este tipo de combustible. ¿Cuál es el problema? El problema, bueno, el problema comercial, digamos, es el de abastecimiento, claro, porque no hay suficientes plantaciones. O sea, todo de caña. iría bien, porque ya le voy a preguntar si realmente este sistema es mejor para el medio ambiente, si es ecológico, pero hablando del abastecimiento. El abastecimiento. El problema es que no hay la suficiente cantidad de plantaciones de caña. Claro. Y nosotros nos preguntamos... Perdóneme la pregunta, ¿y esto dónde refinan? O sea, sacan la caña y ¿dónde refinan? Tiene que haber una refinería. Mira, aquí en el Ecuador hay tres grandes, hay 6 ingenios, pero hay los 3 poderosos ingenios, ¿no? Que son San Carlos, Valdés y Ecudos, que era la troncal. Sí. Y ellos tienen unas plantas procesadoras de alcohol, de etanol. Sería lo que nosotros llamamos refinerías. Refinerías. Para producir el etanol. El etanol, y ellos a su vez venden a Petroecuador. Entonces toman el etanol y lo llevan a Petroecuador y lo comienzan a vender a través de los dispensadores en las gasolineras. En las gasolineras, exactamente. Perfectamente. Es muy interesante hablarles de esto porque ahora se dice que desde octubre supuestamente ya va a ser más sostenido el abastecimiento de la Ecopaís, de la gasolina Ecopaís. ¿Usted cree que esto va a darse? Verá, el costo social puede ser muy alto si es que se llegara a dar, porque significa que tiene que crecer la caña, y la caña tiene que crecer a costa de algo. Entonces puede ser, por ejemplo, de zonas boscosas, puede haber deforestación para poner plantaciones de caña, podría también ocupar zonas que están dedicadas ahorita, por ejemplo, a la producción de arroz o a la producción de productos agrícolas de los que depende nuestra alimentación, nuestra soberanía alimentaria. También lo que está haciendo Petroecuador es ir a las zonas cercanas a, por ejemplo, Moraspungo, toda esta zona cercana a Cañar, por ejemplo, a la costa, ¿no? Donde se siembra caña. Ahí se hace panela y se hace trago, ¿no? Entonces, el trago, usted recordará que se prohibió hace algún tiempo porque hubieron algunas personas que murieron, pero no fue por el trago artesanal, sino porque vino adulterado con metanol, que no se puede hacer en las... Claro, el alcohol metílico. Alcohol metílico, que no se puede hacer en una pequeña trapiche artesanal, ¿no? Pero bueno, eso ocasionó que se prohíba el trago que se vende artesanal. Entonces, Petroecuador aprovechó esta coyuntura para comenzar a reclutar gente que lo único que ha hecho toda su vida es ser cañicultor y productor de trago o de panela, para que se transformen en productores de etanol para abastecer al... Pero en realidad ese es un proceso que estamos viviendo, ¿no? Pero cuando vemos la información que desde octubre va a estar ya vendiéndose en la ciudad de Guayaquil normalmente, aparentemente ya en volúmenes considerables, al menos yo debo intuir que esa es la interpretación que se quiere dar a esta noticia, que la gasolina Ecopaís con etanol se va a comenzar ya a vender, como reitero, en volúmenes importantes en la ciudad de Guayaquil. Estamos desenvolviendo este análisis con la doctora Bravo, pues, y nosotros creemos que precisamente el problema es lo que usted menciona, el abastecimiento. ¿Cómo vamos a abastecernos de etanol? A propósito del etanol, ¿qué tan benigno, qué tan bueno es para el medio ambiente? ¿Usted cree que es un paso adelante para el medio ambiente, para no contaminar la ciudad? ¿Cuál es la realidad? Mira, uno no puede mirar un proceso productivo solamente viendo el producto. Hay que ver el proceso. Entonces, en el proceso hay varios problemas. El primer problema es lo que yo decía. Claro. Tienen que aumentar las plantaciones, que pueden ser a costa de soberanía alimentaria, a costa de bosques. Son monocultivos, como todo monocultivo, porque solamente pueden ser monocultivos para abastecer a un parque automotriz. Entonces, un monocultivo, por ejemplo, el de caña, tiene problemas de plagas, de enfermedades. Se quema la caña en una fase para que produzca más azúcar, por ejemplo.
Entonces, tiene mucho, la producción de caña en sí misma tiene muchos problemas ambientales. Problemas que se ampliarían si es que se amplían las plantaciones de caña. Entonces además, tiene un impacto ambiental. Tiene un impacto ambiental. Es importante saber, decir que muy poca gente en el Ecuador sabe que las mejores tierras agrícolas del Ecuador son las de la cuenca baja del río Guayas. Y esas tierras están en ese momento dedicadas a la producción de caña. Y cuando se termina de cultivar la caña, ¿qué pasa con estas tierras? Digamos, le decía que las zonas más productivas del Ecuador están siendo productivas de caña desde inicios de la República. Ya. Y como son zonas tan aluviales, ¿no? Se alimentan de los ríos que bajan del Chimborazo. Ya. Entonces son suelos riquísimos. Pueden seguir produciendo caña. No hay problema. Porque son suelos de primera calidad. Pero yo sí me pregunto si es justo que las mejores tierras del Ecuador se dediquen a producir caña para azúcar o para combustibles. O sea, deberían ser usadas para la producción de alimentos para los ecuatorianos, ¿no? Pero son esas circunstancias especialísimas. Y de eso se ha hablado, ¿no? Se ha hablado de la seguridad alimentaria y se ha hablado de la cuenca del Guayas, que es muy importante. Es muy importante, pero está llena de claro, caña. Podemos decir posiblemente el etanol es bueno, no va a contaminarnos tanto como el diésel, ¿no? Como esta gasolina extra y súper que nos tiene enfermos a los habitantes de Quito, Guayaquil, las grandes metrópolis de todo el mundo. Sí, pero ¿a costa de qué? Como nos está refiriendo usted. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué hay detrás del etanol? Verá, entonces, los planes que yo he escuchado que hay es que, por ejemplo, se comiencen a implementar plantaciones de palma en sucumbíos, por ejemplo, donde las tierras ya no son pobres, las tierras amazónicas son pobres. O sea, se comienza a sembrar caña de azúcar. Caña de azúcar, perdón. No palma, sí. Sí, palma también, porque claro, la palma también sirve para combustible. También. Claro, para biodiesel. Ya, biodiesel. O sea, hay etanol que se produce de plantas que producen mucho azúcar, como el maíz o la caña, o el biodiesel que se produce a partir de plantas que tienen mucho aceite, como por ejemplo la palma y la soya. También, por ejemplo, en Brasil hacen por eso se llaman los biocombustibles. Pues se llaman biocombustibles. Esos son los biocombustibles. Esos son los biocombustibles. ¿Y cuando sale el combustible del carbón? Ahí ya no se habla de biocombustible. Ya no es biocombustible. Ya no es biocombustible. O agrocombustible sería el término más adecuado. Agro porque viene de la agricultura. Ahora, hablando sobre este tema de la gasolina Ecopaís, los ecuatorianos ahora mismo, luego de este análisis que nos ha hecho la doctora Elizabeth Bravo, pues decimos, estamos en capacidad de autoabastecernos, tener las plantaciones de caña de azúcar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Las afectaciones a la naturaleza que también lleva implícito tener grandes extensiones de cultivos de caña de azúcar. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Son los temas que nosotros en este tipo de conversaciones las hacemos para que usted saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias, doctora, por venir esta mañana. Muy bien. Ha estado con nosotros esta mañana la doctora Elizabeth Bravo. Ella es doctora en biología, profesora de la Universidad Salesiana de Quito y miembro de Acción Ecológica. Pues es un tema muy interesante. En Guayaquil ya hay vehículos que están utilizando estos biocombustibles, como el etanol. Lo importante es que sepan si a futuro esto va a ser posible. ¿Cómo nos vamos a abastecer? ¿Qué hay detrás de esta propuesta que se está haciendo por parte del gobierno y que en un momento determinado busca mejorar el medio ambiente? Pero cuidado, que el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad.